sabor a limón. Es más refrescante, con mucho sabor a limón. 0 calorías, deliciosas, sin azúcar, con puro sabor a limón. 1,5 litros y 600 mililitros del mejor sabor a limón. Agua Sport, con puro sabor a limón. Y no tiene gas. Agua Sport es de La Cascada, orgullosamente boliviana. Con puro sabor a limón. Centro de Especialidades Odontológicas Biomed. Cada minuto de su tiempo lo entregan por la salud del país. Por eso, Laboratorios Terbol se unió a 4Doctors, empresa líder en formación online académica y científica de médicos, para crear Terbol 4Doctors, la plataforma de desarrollo continuo científico y profesional para impulsar a nuestros médicos, certificada por el Colegio Médico de Bolivia. Práctica, flexible y amoldada a sus tiempos, con cursos certificados, publicaciones y casos clínicos creados por reconocidos médicos a nivel nacional e internacional, con contenido actualizado mes a mes, con acceso a las bibliotecas especializadas en antibióticos y COVID-19, sumada a los principales buscadores de investigación médica del mundo y potenciada con herramientas digitales exclusivas. Terbol 4Doctors, una iniciativa por los médicos de Terbol. ¿Ya tienes el regalo para mamá? El Colegio Médico de Bolivia lanza la campaña gratuita de atención médica para las reinas del hogar. Porque te quiero, te cuido, mamá. Este 20 y 21 de mayo en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Sucre, Cobija, Trinidad y Potosí. Porque pensamos en tu salud. Te esperamos en los colegios médicos departamentales de tu ciudad. El Colegio Médico de Bolivia, más cerca de su pueblo. Auspician con el apoyo de... Estas son las 5 noticias más destacadas del día. El Colegio Médico de Bolivia lanza campaña de salud en el mes de las madres. Santa Cruz alerta por el dengue y el mosquito busca nuevas formas para reproducirse. Cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19 podría convertirse en una vacuna anual, similar a la que se aplica para contener la influenza. Internacional. Estudios en Reino Unido recomiendan aplicar segunda dosis de refuerzo contra la COVID-19 en personas jóvenes y sanas. Estudios explican los mecanismos de defensa que generan las vacunas contra la COVID-19. Agua Sport, el mejor sabor a limón. Es más refrescante, con mucho sabor a limón. 0 calorías, deliciosas, sin azúcar, con puro sabor a limón. 1,5 litros y 600 mililitros del mejor sabor a limón. Agua Sport,
Agua Sport, con puro sabor a limón. Y no tiene gas. Agua Sport es de La Cascada, orgullosamente boliviana. Con puro sabor a limón. Centro de Especialidades Odontológicas Biomed. ¿Ya tienes el regalo para mamá? El Colegio Médico de Bolivia lanza la campaña gratuita de atención médica para las reinas del hogar. Porque te quiero, te cuido, mamá. Este 20 y 21 de mayo en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Sucre, Cobija, Trinidad y Potosí. Porque pensamos en tu salud. Te esperamos en los colegios médicos departamentales de tu ciudad. El Colegio Médico de Bolivia, más cerca de su pueblo. Auspician con el apoyo. Buenas tardes, queridos amigos. No quisiera empezar el programa sin antes recordarles del esfuerzo que está poniendo nuestro ente colegiado, el Colegio Médico de Bolivia, mediante las filiales en los diferentes departamentos en la campaña de la salud de nuestras mamás. 2021, ¿quieres hacerle un buen regalo? Llévale, hazle atender a tu mami en las mejores condiciones. Las especialidades las tenemos ahí en pantalla. Estos esfuerzos que se realizan mediante los entes científicos es para hacer más fácil el acceso de las personas a la salud y es el regalo más grande que podemos tener. Vamos a empezar el programa dándole la bienvenida al doctor Cristian Bedregal. Él es gastroenterólogo. Él ya nos ha acompañado anteriormente en el programa y habían quedado muchas preguntas, muchos cuestionamientos sobre los inhibidores de bomba de protones, porque hay mucha gente que consume por su propia cuenta y es también muy recetado por muchos colegas. Querido Cristian, darte la bienvenida. Gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Bueno, nuevamente gracias por invitarme al programa. Y sí, bueno, durante estos días que hemos estado viniendo han surgido muchas dudas sobre el inhibidor de la bomba de protones, ¿no? Pero ¿qué es el inhibidor de la bomba de protones? No olvidemos de que existen muchas enfermedades que alteran la acidez gástrica, ¿no? Entre esas, pues, también tenemos muchos tratamientos y los podemos catalogar dentro de 4 grupos, ¿no? Uno está el inhibidor de la bomba de protones o IBP, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. También tenemos los protectores gástricos, los antagonistas de los receptores H2 y también los antiácidos. Pero por excelencia, los inhibidores de la bomba de protones, que la mayoría de la gente lo puede conocer, ¿verdad? Que son el omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, ¿verdad? Son medicamentos potentes que nos inhiben la secreción gástrica por la célula parietal. ¿Son más potentes que de los otros grupos? ¿Más que la ranitidina, cimetidina? Bueno, primeramente son diferentes tipos de grupos y evidentemente es mucho más potente que la ranitidina, ya que la ranitidina pertenece al grupo de antagonistas H2, porque se plega de una forma mejor, ¿no? Es por mayor tiempo su duración también, pero hemos visto también que se está utilizando en una gran cantidad en unos estudios que tenemos por diferentes colegas y también siempre se da preventivamente, ¿no? Ya sea por un tratamiento antibiótico o por un tratamiento a larga data, no, te voy a proteger el estómago, te voy a dar un omeprazol, ¿no? Entonces, pero esa es una mala práctica. Bueno, mientras podamos darlos por tiempos determinados y a dosis recomendadas, ¿no? Estamos dentro de lo que debería ser, los parámetros normales. Pero tenemos pacientes que usan 20, 30, 40 años
¿no? Entonces, pues evidentemente esto también nos crea algunas complicaciones. A ver, háblanos de las posibles complicaciones o efectos indeseables del omeprazol y de todo este grupo. Lo primero que podemos hablar sobre las complicaciones es el déficit de vitamina B12. No olvidemos de que la célula, para que nos puedan entender todos nuestros televidentes, la célula del estómago que produce ácido también produce el factor intrínseco, ¿no? Que está unido dentro de una célula. Entonces empieza a salir el ácido. Nosotros al inhibir a salir el ácido también inhibimos que salga este factor intrínseco, que es una proteína que se liga a la vitamina B. Si no puede salir, no se puede ligar, no se puede absorber. Entonces, uno de los mayores riesgos es el déficit de vitamina B12 y también, por ejemplo, la osteoporosis, ¿no? Que produce múltiples fracturas, pero ligadas al omeprazol. Náuseas, diarreas, vómitos, sequedad, alteraciones en el gusto, muerte. O sea, tenemos una lista enorme de efectos adversos del omeprazol, de los estudios grandes que se han hecho. En realidad, de los IBPs, dentro de lo que pertenece el omeprazol, uno de los efectos también que tenemos que mencionar es que produce diarrea, ¿no? Constipaciones y náuseas. Ahora, las tomas que damos generalmente no sobrepasan los 40 o los 80 miligramos, ¿verdad?, por día, ¿no? Muy poco se ha visto las intoxicaciones por omeprazol, porque en realidad es un buen medicamento que a la media hora ya empieza a hacer efecto, ¿no? Pero también la forma en ser tomado influye bastante. No es lo mismo tomar el omeprazol posterior a la ingesta de alimentos. Siempre tiene que ser 30 minutos antes. Pero doctor, me dio hambre, he tomado el omeprazol y justamente a los 10 minutos he tomado. ¿Va a tener el mismo efecto? Pues lastimosamente no. El omeprazol siempre tiene que tomarse media hora antes para que tenga la posibilidad de poder ser digerido, ¿verdad? Luego pueda ser, por su biodisponibilidad, llegar a donde tiene que llegar, en este caso las células parietales, y así evitar la salida del ácido. Ya, pero si nosotros recurrimos a un libro de farmacología, las indicaciones, no dice ahí, entre las indicaciones de dar este medicamento, asociado a otros medicamentos que lastimen, ¿no? Tienen Solinger Edison, tiene sus úlceras, o sea, están muy estipulados. Dar fuera de estas indicaciones siempre propendemos al paciente darle un riesgo innecesario. Y si nosotros tenemos un lema dentro de la medicina, es primum non nocere, darle por si acaso siempre va a ser una mala práctica. ¿O cuál es la opinión desde el punto de vista gastroenterológico? Totalmente, totalmente. Siempre no existe el medicamento inocuo, como sabemos, ¿no? Dentro de la farmacología. Siempre tiene un efecto adverso, que se puede presentar evidentemente en algunos o en otros no. Pero se ha hecho un uso indiscriminado, lastimosamente, del inhibidor de la bomba de protones, primeramente porque se ha visto su mejor capacidad que la ranitidina, ¿no? Sí, entonces se tiene la creencia en que como se usa como gastoprotector, siendo de que su utilidad es el evitar que salga el ácido, ¿verdad? Entonces se está usando erróneamente, para empezar, ¿no? Y eso es yo lo veo porque coloquialmente la gente lo puede adquirir igual, no es un medicamento que requiere una receta que se va a quedar, ¿verdad?, dentro de las farmacias. Entonces puede adquirirlo cualquier persona, porque si inicialmente se toma 1 o 2, es un medicamento inocuo que se va a procesar y se va a eliminar sin ningún problema. El problema reside en que existen personas que creen que pueden tomarlo, ¿verdad?, por demasiado tiempo sin tener, ¿verdad?, un efecto adverso. Y esto es lo que viene, bueno, a la práctica vienen a la consulta pacientes con 20 años de haber tomado omeprazol. Doctor, dejo de tomar y siento un ardor en la boca del estómago. No tomo un día y siento un ardor en la boca del estómago. Entonces se le realiza la endoscopía y no vemos ninguna lesión. Entonces es más un tema somático, ¿no? Y también un tema de costumbre, claro, para poder ingerirla. A ver, sobre las interacciones, pasa en mi especialidad, por ejemplo, necesitamos dar en muchos pacientes macrólidos. Y los macrólidos son citocromo P450 dependientes, o sea, necesitamos ciertas condiciones para que el medicamento se absorba y sea útil. Y el omeprazol es nuestro peor enemigo. Entonces tenemos que estar ahí recomendándole, porque no es que nosotros le indiquemos, sino porque a veces otro colega le indicó, como vas a tomar un cierto medicamento o un antibiótico, métele siempre tu omeprazol. ¿Qué otras interacciones son importantes de conocer con estos IBPs?
Bueno, las interacciones generalmente es con los antiagregantes plaquetarios, que son los que nos dan generalmente el dolor de cabeza, ¿no? Se ha demostrado que el uso de los IVPs con el tiagradol realmente produce una disminución de la plaqueta, entonces nos sangra mucho más. Imagínate, vienen pacientes que no nos indican que están tomando estos medicamentos antiagregantes plaquetarios y tú, porque tiene un reflujo gastroesofágico, le das omeprazol, pues realmente no, es una catástrofe lo que viene posteriormente. De ahí viene la necesidad de que realmente el paciente sea honesto y que nos diga qué es lo que está tomando para saber con qué medicamentos podemos interactuar o no. Pero generalmente son esos, ¿no? El que me dicen los macrólidos, creo que es uno de los más importantes, y también con los antipsicóticos, porque nos toca ver que mucha gente está tomando ya psicotrópicos, benzodiazepinas y demás. ¿Tiene alguna interacción este grupo de fármacos? La verdad es que es bien tolerado el omeprazol, como le digo, ¿no? Al momento de ingerirlo, pues el omeprazol o los IVPs, ¿no? Su vida media es muy larga, no se necesitan muchas tomas para poder. Lo que sucede es que los otros medicamentos también requieren de un ambiente ácido para poder activarse. Entonces, cuando uno toma un omeprazol antes, este medicamento no se va a activar o se va a activar tardíamente. Entonces, al activarse tardíamente, me toca la otra dosis, estamos como quedando una doble dosis a lo que ya debería ser. ¿Y conviene modificar las dosis? ¿Cuán frecuente es que necesite un paciente omeprazol? Te hago la pregunta porque nos ha tocado a nosotros revisar en la comisión de farmacia en el seguro donde yo trabajo, que realmente era, no sé el término, pero catastrófico. La cantidad de colegas que recetaban omeprazol para cualquier otra cosa. Le voy a dar este antibiótico y para su estomaguito este omeprazol. Y hemos tenido que hacer una revisión y se han hecho gestiones para que no se utilice mal. Y realmente teníamos por lo menos un 30% de fármacos que necesitaban la acidez para ser absorbidos. O sea, no solamente le dábamos en vano, 1, 2, aumentábamos los riesgos, eran pocos, y estoy de acuerdo, o sea, es muy bien tolerado, es bastante seguro, pero tiene sus efectos adversos. Pero el tercero, inhibir los tratamientos por darle omeprazol. O sea, son tres cosas que nos hace pensar, nos hace repensar, y hemos tenido que agarrar y hablar con los colegas para que se maneje de manera mucho más responsable. ¿Qué estrategias consideras que sean buenas para que lo manejemos así, más responsablemente? Bueno, primero considero que podríamos empezar nuevamente a poner los, digamos, estatutos sobre los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Que tiene que ser, o sea, primero su función es inhibir, ¿verdad?, la secreción ácida, ¿verdad? Y no es un gastroprotector, porque para eso existen gastroprotectores, ¿verdad?, como el Oragel o el sucralfato, que eso sí, me van a hacer una película protectora en el estómago, pero no me va a inhibir la salida del ácido. Claro, entonces, no confundir primeramente, ¿no? Segundo, ¿dónde es que se metabolizan los diferentes antibióticos, si es que estamos hablando como tales, ¿verdad? Algunos se metabolizan directamente en el estómago, otros en el duodeno, otros tienen un metabolismo hepático, otro un metabolismo renal. Entonces, una vez sabiendo bien, porque si bien puedo saber a qué bacteria voy a qué bacteria voy a atacar, y es muy necesario saber para qué antibiótico usarlo, pero también tengo que saber su biodisponibilidad, cuánto dura y cuánto tarda desde el momento en que lo ingiero a hacer efecto. Y entre eso está, como bien decías, Doc, el medio que necesita para ser metabolizado, ácido o no ácido. Entonces, yo creo que es necesario que todos nuestros colegas también empecemos a revisar nuevamente. No está mal, porque tenemos que siempre actualizarnos. Sí. Cada día salen nuevos medicamentos con protecciones gástricas, entonces ya no hay necesidad siquiera de darles un omeprazol, una ranitidina, un sucralfato, porque ya vienen con gastroprotectores, ¿verdad? Y que son de liberación lenta incluso, que nos van a hacer la vida mucho mejor. Yo te agradezco que hayamos tocado esta parte de la parte adversa, los cuidados que tener. Y tener esa reflexión siempre. Ahora sí quiero que me hablemos de las cosas buenas, porque si tenemos un medicamento y lo tenemos en nuestro listado nacional de medicamentos esenciales y podemos recurrir para ayudar en la salud de nuestros pacientes, pues lo tenemos que usar de manera responsable, viendo. Cuando estaba en la facultad, me acuerdo, el omeprazol se da a las 8 de la noche. Y después pues pasaron los años, como tú dices, no es mi área, es tu área. Dicen, no, tiene que darse en la mañana.
¿Cómo es la manera ideal de hacer los tratamientos con el omeprazol? ¿En qué horario? ¿La dosificación? ¿Si varía de acuerdo a la enfermedad, a la patología? ¿Cómo lo manejas? No, para empezar tenemos que determinar el tipo de enfermedad. No es lo mismo un reflujo gastroesofágico, ¿verdad?, a una úlcera péptica, ¿verdad?, que el daño generalmente va a estar solamente en un inicio en el estómago. En cambio, un reflujo, bueno, me va a venir generalmente postprandial. Le voy a recomendar que me suba a la cabecera de la cama para evitar esos reflujos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Primero, como te digo, determinar el tipo de enfermedad que se tiene, y lo ideal es siempre preprandial, ¿no? 30 minutos, porque ese es su modo de acción. Es ideal. Y hago hincapié en esto porque tomarlo una hora antes o con las comidas o después nos estropea totalmente el tratamiento que queremos hacer, ¿verdad? O sea, en la noche jamás, digamos. No, en la noche se puede tomar, pero media hora antes de comer. No te olvides que la farmacología que nos dice que el mejor tratamiento, y dependiendo también de la hiperacidez que tenga, puede tomar hasta 80 miligramos día, ¿no?, dividido en 2 tomas. 8 de la mañana, 8 de la noche, 7 de la mañana, 7 de la noche. Entonces, si yo voy a cenar a las 7 de la noche, pues 6:30 tomo mi omeprazol, ¿verdad? O lansoprazol, o lo que estemos tomando dentro de la gama de los IBPs. Pero sí es antes. Mucha gente pensaba que era después. Dice, doctor, he venido para una atención. ¿Y qué está tomando? Estoy tomando X producto, omeprazol, muy bien. ¿Y cómo lo toma? Pues desayuno y me tomo mi pastillita, doc. No sea malvadito. No, pero tomo y no me hace nada, doc. Me dice, yo, no. Bueno, es que lo ideal es tomarlo, como digo, antes. Y eso es lo que tenemos que indicarle, ¿no?, cuando recetamos, 30 minutos antes. Que es y la mayoría ideal. de los tratamientos, entonces, en gastroenterología farmacológicos se hacen antes. Los gastrocinéticos, por ejemplo. No necesariamente, no olvidemos que la biodisponibilidad del omeprazol necesariamente tiene que ser antes, porque necesita un medio ácido. Otros no, claro, como los prokinéticos, ¿verdad? Podemos tomarlo antes, dependiendo, como te digo, de la patología, puede ser que tome después, para que ayude al vaciado gástrico, ¿verdad?, en el caso del reflujo. Pues si yo lo tomo antes de la comida, va a empezar, ¿verdad?, el prokinético, pero no va a tener nada dentro que me pueda mover. Entonces, queridos amigos, tenemos ahí el teléfono. Obviamente lo que más necesitamos para nutrir el programa son sus consultas, sus preguntas. Y tenemos aquí una persona que quiero decirlo, no lo conocía hasta hace algunos minutos, pero el conocer a una persona, más si es un colega, y sea tan abierto, nos pone en una situación mucho más fácil. Y eso siempre es un bonus cuando uno va al médico, que sea tan amable, que sea tan abierto, que sonría, y aprovechemos la presencia de Cristian con nosotros. Me dicen si tenemos una consulta ya. Ok, vamos a seguir esperando. Cristian, a ver, de los fármacos de este grupo, el más conocido es el omeprazol, y durante muchos años, mira, yo tengo más de 20 años de mi especialidad, pero nos han llegado después otras moléculas, esomeprazol, pantoprazol, y cada visitador médico que llega, porque visitan a todas las especialidades, no solamente a gastroenterología, como damos medicamentos, y estito más por si acaso, entonces nos empiezan a llenar la cabeza de que la siguiente molécula es mucho mejor, es más rápida, es menos agresiva. ¿Cuál es la experiencia tuya respecto a este grupo de fármacos entre cada tipo de medicamento? Bueno, podemos clasificar los IBPs, ¿verdad?, dentro de los convencionales, que son primero de liberación tardía, que en este caso entra el grupo el omeprazol. ¿Por qué tardía? Porque lo ingiero y 30 minutos después inicia su metabolismo para poder hacer el efecto, y nos dura 12 horas, ¿verdad? Inhibe 90%. Pero tenemos otros de acción inmediata, que ya son moléculas que están unidas, por ejemplo, con bicarbonato. ¿Me entiendes? Entonces, el bicarbonato actúa inmediatamente, ¿verdad? Y la molécula se va a ir procesando igual. Pero sigue siendo omeprazol más bicarbonato. Sigue siendo omeprazol más que bicarbonato, siempre. Luego tenemos otros que ya son combinados con inhibidor de los receptores H2. Entonces, ¿qué es lo que yo trato de buscar cuando doy un tratamiento? Primero, el tipo de patología. Si yo sé que tengo una úlcera péptica, ¿verdad?, y necesito primeramente cortar la secreción de ácido inmediatamente, yo le voy a dar un inhibidor de la bomba de protones de acción inmediata, porque es lo que me está haciendo la injuria,
¿verdad? Pero si hago, por ejemplo, en un reflujo gastroesofágico, yo prefiero usar el normal, el clásico, el convencional. ¿Por qué? Porque va a tardar el tiempo necesario antes de comer y se va a ir metabolizando. Pero hay otras que necesito una más tardía, ¿no? En el caso incluso que uso también prokinéticos, ¿verdad? Entonces con estos, pues dependiendo nuevamente por la patología que yo tengo, voy a determinar qué tipo de IBP voy a usar. Pero sí hay entonces diferencia con hay el diferencias. esomeprazol, Tenemos el convencional, ¿verdad? Que es el de liberación tardía, luego el de liberación inmediata y el de liberación retardada. ¿Cuáles son las patologías donde necesitan más ser recetados estos fármacos? Más. Reflujo, me has dicho. Perdón. Reflujo gastroesofágico. Reflujo gastroesofágico, por ejemplo, tenemos. También tenemos, úlceras pépticas, tenemos también hemorragias digestivas altas, ¿verdad? Donde necesitamos disminuir el ácido gástrico, ¿verdad? Para que puedan regenerar poco a poco la injuria que nos esté produciendo la hemorragia. Dentro de otras patologías tenemos también el Zollinger-Ellison, por ejemplo, el esófago de Barrett, ¿verdad? Son diferentes tipos de patologías. ¿Es frecuente el esófago de Barrett? Sí, lastimosamente en nuestro medio, por la mayor ingesta de carbohidratos que tenemos y por la dieta en común, ¿verdad? El alto ingesta de alcohol que tenemos también en nuestro medio hace de que nos dormamos en estados etílicos, ¿verdad? Y es cuando empieza este reflujo queriendo, ¿no? Y que con el tiempo va evidentemente el cardias empieza, ¿no? Que es la unión del esófago con el estómago, empieza a ceder y empieza a salir de a poco. Entonces, no necesariamente es que ahora he ido a una parranda, me he acostado en estado etílico y sino que esto ha pasado hace 20 años y hoy que tengo una vida sana, hago deporte, ¿verdad? Como normal y de repente tengo esa acidez en la noche, me levanto asustado, he sentido una vinagrera, doctor. Siento ese malestar, siento ese quemazón, se le hace la endoscopía, bueno, tienes esófago de Barrett, ¿no? Pero doctor, ¿cómo sano? Hago deporte, sí, pero hace 20 años no lo hacías. Comíamos lo que queríamos, el buen ceviche, comíamos el buen chicharrón. Entonces, después de una buena farra es no irse a dormir. No irse a dormir, evidentemente. Es caminar, Bueno, en realidad va a tardar, pero es que esto es repetitivo. No olvidemos que nuestro cuerpo, como sabes, se regenera, ¿no? Va a regenerar, va curando, pero la continuidad de las injurias son las que no permite sanar a tiempo, entonces es cuando ya el daño es irreversible. A ver, vamos a ir a las consultas, me dicen que ya tenemos, por favor. La consulta dice: buenas tardes, doctores, un saludo al programa, mi nombre es Rachel y mi pregunta es, ¿cuáles son las contraindicaciones absolutas? ¡Ah, qué lindo! Contraindicaciones absolutas del omeprazol. Bueno, una contraindicación absoluta es que se ha visto en que aparecen pólipos a nivel gástrico, ya generalmente en el cuerpo y el antro, a consecuencia del consumo crónico del omeprazol. Entonces, lo que se hace es, evidentemente, para que no siga sobrepoblando de pólipos, porque se toman muestras y todo. Y puede ser preneoplásicos. También. Entonces, ahí se trata de que no tomen nunca más omeprazol. Ok. ¿Y otrita no tenemos? Como digo, la deficiencia de B12, que es la que está asociada generalmente a lo del omeprazol, produce demencia, ¿no? Como sabemos, ¿no? El déficit de B12. Entonces, si esto lo que nos produce es eso, pues cortamos también el omeprazol. Pasamos a una siguiente consulta. Nos dicen, ¿cuánto tiempo se debe tomar como máximo el omeprazol? Tú hablaste de los días, ¿no es cierto? ¿Y qué diferencia tiene con la ranitidina? Wildfer nos pregunta. ¿Qué le decimos a Wildfer? Vamos a basarnos en los diferentes tipos de enfermedades para poder tratar. No es lo mismo tratar una úlcera péptica, ¿verdad?, que una vez que ya estamos tratándola, 14 días, 20 días, está. A un reflujo gastroesofágico donde... Un promedio para un tratamiento de una úlcera péptica activa son 14 días, okay, que es lo que debería durar el tratamiento. Pero el tratamiento con omeprazol nos dura a un mes, 2 meses, dependiendo también del daño que ya ha habido previo, ¿no?, a esto.
Hay tratamientos que nos duran 6 meses. Pacientes, por ejemplo, que están en terapia intensiva, se usa por largo tiempo el omeprazol, lo cual, como digo, es un medicamento muy bien tolerado. Pero en exceso existen personas que piensan, pacientes, ¿no?, que piensan que si no toman el omeprazol no pueden dormir. Pasa. O que, por ejemplo, toman el omeprazol y si no toman van a sentir ese ardor que es molesto, ¿verdad?, que es más somático que nada. Entonces, hablamos de tratamientos no médicos, sino tratamientos propios, que la misma persona toma, no porque siento molestias, tomo un omeprazol por si acaso. Voy a tomar un analgésico para que no me dañe el estómago, un omeprazol, hasta en combo, ¿no? Entonces, tengo examen, estoy estresado, me va a salir una úlcera de estrés. omeprazol, ¿no? Ahí, hasta que pase el estrés. Exacto. Entonces, esos son tratamientos médicos que no creo que un médico me haga por más de 2 años, vas a tomar un omeprazol, porque lo corta. Y todo vuelve a la normalidad después. Pero generalmente son los automedicados. Vamos a pasar a las consultas. Parece que la gente realmente quiere saber mucho de los IBPs. Buenas noches, un gran saludo. Estoy viendo el programa muy interesante. Tengo el problema que mucho me extriño cuando como comidas secas. Aprovecha de hacer su consulta, tiene todo el derecho. ¿Qué le decimos? Bueno, primeramente tenemos que averiguar, primeramente le invitamos a que pueda pasar por el consultorio, ¿no? Le vamos a hacer, como ha llamado al programa, le vamos a hacer una consulta gratuita y lo inicial que tenemos que ver es qué tipo de alimentos consume, a qué ella llama alimentos secos, ¿verdad? Cuál es la frecuencia que ella toma y la cantidad también de líquidos que ella puede ingerir. Ok, a nuestro querido amigo o amiga ya se comprometió Cristian para la consulta. Pasamos a la siguiente duda. Buenas tardes, mi pregunta para el doctor es la siguiente. Ante un tratamiento prolongado de más de 3 meses con fármacos antigotosos, alopurinol y colchicina está recibiendo, ¿recomendaría el uso de omeprazol? Bueno, no olvidemos que este tipo de tratamientos son tratamientos crónicos, ¿no?, de larga data. Sí se puede dar el uso de omeprazol, pero tampoco es que sean muy gastrotóxicos, o sea, si tienen su injuria gástrica y en el caso de que sea detectada puede tener un tratamiento. No es un tratamiento coadyuvante o junto con este tratamiento de alopurinol y colchicina. ¿Entiendes? No es de que te voy a dar alopurinol, colchicina y juntamente omeprazol. Claro, no, si existiera luego de un tratamiento tan crónico, ¿verdad?, que uno tiene, empieza a aparecer enfermedades gástricas, ¿verdad?, lesiones gástricas por hipersecreción ácida, pues sí, se inicia un tratamiento hasta que pare de producir y luego se detiene, pero luego después si volviera a aparecer se trata. Son tratamientos espaciados, no son tratamientos tan largos, ¿no?, con el omeprazol. Pasamos a la siguiente consulta. Buenas tardes, disculpe, ¿cómo puedo tratar la gastritis durante el embarazo, ya que la acidez es con mayor frecuencia? Muchas gracias. Y tenemos una pancita que puede estar creciendo y el estómago no tiene espacio y el reflujo le molesta. Sí, bueno, tenemos tenemos dentro de la clasificación para tratar la hiperacidez, en este caso gravídica, ¿no? Tenemos 4. Lo mejor que vea en este caso, el obstetra. ¿Por qué lo digo así? Porque no sabemos qué condiciones está la mujer, si hay enfermedades o si existe alguna coadyuvantes que nos puedan limitar el uso de omeprazol. Pero si tiene una acidez que generalmente es porque el bebé hace presión con las vísceras abdominales, ¿verdad?, y esto produce un reflujo y evita que el vaciado sea tan rápido, esto es por el bebé, que es normal en las embarazadas. Pero dependiendo del tipo de embarazo, que eso solamente lo sabe el ginecólogo obstetra, ya le puede recetar omeprazol, o ranitidina, o sucralfato, dependiendo. No convendría hacer una pHmetría, una manometría esofágica, no vale la pena. No, porque esto va a ceder en el momento en que la paciente dé a luz, porque ya no va a haber esa presión abdominal sobre las vísceras y que va a producir este reflujo. Súper. A la siguiente consulta, por favor. Gracias por todas sus llamaditas, sus mensajes. Doctor, ¿qué alimentos recomienda que debemos consumir si tenemos reflujo? A ver. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer si tiene reflujos, los alimentos que sean copiosos o que sean difíciles de digerir.
¿no? En este caso, pues las grasas son un poco más difíciles de poder digerir. Alimentos como tales, verduras, uno puede comer, lo que pasa es que los mezcla con otro y le echa la culpa a la verdura. Sí, ¿no? Entonces pasa, no, ha sido la hamburguesa, no, creo que ha sido el pepino o ha sido el tomate. No, en realidad es intentar, ¿no? Comer un poco más saludable, no comidas tan copiosas, tan pesadas de digerir, y segundo, lo que siempre se les indica es el subir siempre un poco la cabecera de la cama, ¿no? Para evitar esto durante la noche. Sí te indico que puedas tomar un inhibidor de la bomba de protones, pero por sobre todo hay que determinar la causa de tu reflujo, ya que tenemos, como hemos hablado con anterioridad, diferentes causas, ¿no? Entre ellos la discencia, ¿verdad?, del cardias. Mi profesor nos enseñaba en la universidad, correr después de comer, caminar después de cenar. ¿Es muy útil? ¿Es poco útil? ¿Cuál es? Sí, es útil, evidentemente, nos ayuda también a la digestión. Tenemos la costumbre de que luego de comer, generalmente, bueno, me echo en mi cama, Netflix, ¿no? O la siesta. Y eso es totalmente contraindicado, ¿no? Estamos en proceso de digestión y el postrarse nuevamente golpea al esófago para que pueda salir el contenido gástrico, ¿no? Lo cual está totalmente contraindicado. Gracias. Siguiente consulta. Wow, una persona que por presión alta toma 3 diferentes pastillas para la presión, losartán, amlodipino y carvedilol, ¿necesita tomar omeprazol? ¿Cuál es la respuesta, Cristian? No necesariamente. En el caso de que se adjuntara una gastropatía que nos produzca una lesión, sí. No olvidemos que estos tipos de medicamentos, si bien necesitan un medio ácido para poder activarse o para poder metabolizarse, no necesariamente significa que van a producir una lesión dentro del estómago. Quiero poder explicar esto bien. Los medicamentos necesitan un medio ácido, por eso vienen en tabletas, en cápsulas, ¿verdad? Para poder destruir esa capa y dentro está el medicamento. Pero en el momento en que sale, no significa que en el momento que salga y haga contacto con la mucosa gástrica, empieza a producir lesión. No, porque el estómago tiene un movimiento de peristalsis que mueve todo esto para ser absorbido donde tiene que ser. Qué lindo mensaje, hermano, qué lindo mensaje. Seguiremos a las preguntas. ¿Qué tomar una vez que uno se hizo operar de la vesícula biliar, debe ser una colecistectomía, comienza a trabajar el páncreas? No le entendí. Seguramente le dijeron, le operamos su vesícula, ahora va a trabajar su páncreas. ¿Qué consejo le damos desde el punto de vista gastroenterológico a esa persona? Porque las preocupaciones se nos llenan la mente de fantasmas. Ya no voy a poder comer, ya no voy a poder jugar fútbol, y se nos llena. Entonces, creo que por ahí va la consulta del amigo. A ver, una persona que le han tenido por diversas razones quitar la vesícula biliar, no olvidemos que la vesícula es un reservorio, ¿ya? Es una pequeña bolsa que recibe la bilis que viene a partir del hígado, ¿no? Por el conducto hepático derecho e izquierdo forman el conducto hepático común, llegan a la vesícula y con el cístico forman el colédoco. El quitar esta vesícula, el reservorio, generalmente por litiasis o por diferentes tipos de patologías, no significa que solamente ya no va a trabajar nunca más el hígado y solamente va a trabajar el páncreas. El conducto que sale del páncreas y que se une con el de la vesícula, que es el colédoco, desembocan juntos dentro de la segunda porción del duodeno. Pero esta vez lo único que va a hacer es que el trayecto de la bilis va a ir directamente, ya no se va a guardar y va a dosificar, porque es lo que hace la vesícula, dosifica la cantidad. En este caso es solamente una pila abierta, que va a seguir saliendo, en este caso la bilis. Entonces no es que solo va a trabajar el páncreas, sino de que van a seguir trabajando continuamente, solamente que este reservorio ya no está. Y la dieta sigue normal, puede comer grasa. Bueno, a un principio, post cirugía, evidentemente, el cirujano le ha dado una dieta, ¿verdad?, de acuerdo a la patología que ha tenido, por lo cual se ha sido colecistectomizada o bueno, le han extirpado la vesícula. Pero posterior a esto puede tener una dieta, pero evidentemente siempre hay que tener cuidado. No olvidemos que en nuestro medio tenemos unas comidas muy copiosas, altos en grasas, altos en carbohidratos, y tenemos que cuidar. La siguiente consulta, queridos amigos. Buenas noches, doctores. ¿Qué límite se puede tomar bicarbonato de sodio para la acidez y cloruro de magnesio? Una temporada así, me acuerdo, todo era comidita y ahí sus
aluminios, antiácidos y ¿qué recomendaciones desde el punto de vista médico gastroenterológico les damos a esas personas? Bueno, no olvidemos de que está dentro de los 4 grupos que hemos hablado, ¿no? Que es los IBPs, los gastroprotectores, los antagonistas H2 y los antiácidos. Y los antiácidos entran dentro de este grupo y que antes se tomaba mucho, ¿no? Después de la comida, no voy a decir la marca, pero se tomaba, sabría, y tomábamos, ¿no? Pero se ha demostrado, y esa era una de las contraindicaciones por la cual tampoco se usa mucho ya últimamente, en que pasaba el efecto, ¿verdad?, de bloquear la acidez y volvía a salir y en más cantidad. Entonces era contradictorio su uso. En ese momento sí causaba, ¿verdad?, una ligereza, ¿verdad?, una inhibición de la acidez, pero al posterior a su efecto se volvía a segregar de la misma manera o un poco más. La siguiente consulta, le metemos nomás a velocidad. Doctor, ¿por qué siento dolor debajo de las costillas? Ardor, fuego, gracias. Siente pasión y cosas. Bueno, las causas ahorita, primero me ayudaría mucho en saber debajo de cuáles costillas. Tenemos costillas de aquí, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, no sé cómo me ven en la tele, ¿verdad? Entonces tenemos diferentes tipos de órganos, sería bueno saber en cuál de los dos. Y los referidos al estómago, la acidez, son caumestesias, son ardores, son la pirosis, fuego. El paciente lo siente así más. Totalmente. No olvidemos que, por ejemplo, un dolor pancreático se siente en forma de cinturón, ¿no? Igual un ardor grande, pero que también llega hasta la espalda, ¿no? Y en los dolores que tenemos así de ardor, ¿conviene tomarse alguno de estos fármacos? Alguna vez decía, no he tomado porque siempre la automedicación es mala y después me ha salido y me ha empezado la hemorragia y estoy botando, etcétera, etcétera. ¿Hay algo que podemos controlar, que sea un poco más noble para que no aumente ese dolor, esa acidez y no nos echen la culpa? No, es claro, los pacientes vienen con este ardor y lo primero que hacen es tomar un antiácido, es lo primordial. Y es que el propio cuerpo, y es más, vas a la farmacia, por favor, dame un IBP y se lo van a dar y se lo va a tomar y va a sentir una calma. El problema reside en que no vamos luego al médico para saber la razón por la cual me ardió. Pero como ya hubo una mejora, y es lo que generalmente hacen, ¿no? Entonces viene, muy bien, yo le voy a recetar un antiácido, le voy a dar un IBP, ¿verdad?, o un gastroprotector, y el paciente se va a sentir bien y va a ir a su casa. Ya no va a volver. No va a volver. Pero no hemos determinado aún la causa que le ha producido. Entonces va a pasar 2 semanas y va a volver. A lo mejor fue por ingesta de comida, o por ingesta de alcohol, o por el estilo de vida que tenga, o a lo mejor es, pues, no sé, Helicobacter pylori, úlceras, tantas cosas que pueden ser que tenemos que determinar. Y evidentemente, ¿le va a producir un alivio? Sí, claro, pero no se ha determinado la causa. Pasamos a la siguiente consulta. ¡Wow! Buenas noches, podría hacer una consulta. Hace un mes, el gastroenterólogo, no dice el nombre, me inició tratamiento con esomeprazol y Domperdigest, ya que tenía que me dolía en la boca del estómago y no permitía ingerir normalmente alimentos. Soy hipotiroidea, tomo levotiroxina en ayunas que me causa mucho malestar estomacal. Creo que quiere una opinión de algún tratamiento. Bueno, lo que yo veo, lo que ha hecho el colega, no está lejos de lo que se debería hacer y de lo que yo también hubiera hecho. Es lo que generalmente se tiene que hacer. Ahora hay que determinar si todavía siguen molestias y es hipotiroidea. Una de las causas también que produce un déficit de la producción que te decía para la absorción de vitamina B12 es el hipotiroidismo, ¿no? Entonces tenemos que determinar, hacer unos análisis más para poder determinar si es que esto también tiene relación con el estómago. Pasamos a la siguiente consulta. Doctor, tengo mucha tos y me dijeron que tengo reflujo leve. Me dieron Vardacid y metoclopramida, pero no me pasa la tos. ¿Qué debo hacer? ¿Cuán frecuente es que tengamos estos problemas con tos? Es muy frecuente. Te comento que es muy frecuente y más con esta época del COVID ha sido muy, muy frecuente. Venían con tos, no, COVID primero, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces el reflujo gastroesofágico pasa desapercibido. Entonces, ¿cuál es uno de los síntomas más comunes pero la gente no lo ve? Tos.
doctor, tengo tos, he ido al neumólogo, he ido al otorrino, doc, me ha hecho broncoscopía, no tengo nada y sigo con la tos. Entonces a un colega se le ocurrió, anda al gastro. Y evidentemente se le hizo una endoscopía, se vio que tenía, ¿verdad?, reflujo gastroesofágico, y era eso, que en las noches, pues, gotas que pasaban del esófago a la tráquea y le producía ese ardor. ¿No? ¿Qué es lo que le ha dado el colega? Pues evidentemente está muy bien. Yo le añadiría un IBP, ¿verdad?, por un tiempo predeterminado para que pueda modificar y luego evidentemente determinar cuáles son las causas de este reflujo. Y hasta que se modifiquen esas cosas, si la tos es nocturna por este reflujo que tenga, por la posición, ¿se da a qué hora? Antes de dormir, evidentemente. Súper. Pasamos a la siguiente consulta. Buenas noches. ¿Qué tratamiento se debe hacer cuando hay heces con sangre? Están aprovechando de preguntarte todo, viejo. Está bien, está bien. Bueno, heces con sangre. Lo primero que me viene es lo más probable que haya una hemorragia digestiva alta, ¿no? Que es lo que generalmente nos da las heces con sangre. Bueno, en este caso no me determina si son negras o si son rojas. Generalmente son negras, son melenas, y me hablaría de una hemorragia digestiva alta, ¿no? Si sale con sangres rutilantes rojas, generalmente debería ser una hemorragia digestiva baja. Pero eso es algo que tenemos que determinar. O sea, no solamente es dar ciertas pinceladas a los síntomas, ¿no? Mientras más puedan ser en gastroenterología, en estos casos, por ejemplo, proctología, ¿te ayuda? ¿Ustedes ven la parte proctológica? ¿Cómo se trabaja? Sí, no es que estamos peleados con los proctólogos, ni mucho menos ellos con nosotros, ¿no? Nosotros vemos sistemas funcionales, ellos también están capacitados para poder ver el tema de hemorroides, al igual que nosotros, ¿no? No es que no estemos trabajando de la mano. Hay ciertas patologías que yo se la derivo a mi colega, que él es proctólogo, ¿verdad? Porque él se mete más al área quirúrgica, nosotros más a la mínima invasión. Qué lindo, qué lindo. Siguiente consulta. Ojalá todos trabajaran así. Estoy con prediabetes y estoy tratándome con omeprazol en ayunas, metformina, gemfibrosilo. Creo que nos está avisando solamente, supongo. Sí, yo creo que sí. No. Pero esas combinaciones, ¿qué opinas de esas combinaciones? Está bien, porque, bueno, en un principio le está dando, por lo que dice de prediabetes, no es insulino dependiente, que es lo que es dentro de todo, está en una fase inicial. El omeprazol tendríamos que ver la razón por la cual le está dando para una diabetes, porque indicación para diabetes no se da el omeprazol. A lo mejor puede ser de que tenga, ¿verdad?, alguna gastritis o algo que le esté. Para asociar al gemfibrosilo, así no, para nada. Perfecto, pasamos a la siguiente consulta. ¿Cómo afectan a la salud los pólipos que se encuentran en el intestino? Ya nos pone más abajito. ¿Es muy frecuente diagnosticar poliposis intestinal, colónica? En el intestino, sí, evidentemente son estudios mucho más especializados que se tienen que hacer para poder detectarlos. ¿Cómo nos afectan? Bueno, dependiendo del tipo de pólipo, y eso lo vamos a saber una vez que los biopsiemos, ¿no? Sacamos y vemos algunos que pueden ser benignos, otros que pueden ser malignos también, pues, y en este caso hay que ver la mejor conducta dependiendo del lugar, ¿no? Los más frecuentes que yo veo son en el colon, ¿verdad? Pero que evidentemente se toman muestras, se extirpan y se mandan a patología, y evidentemente tiene que tener un control. Siempre no nos olvidemos que si bien sentimos mejoría, y en este caso, ya que estamos hablando de los IBPs, posterior a tomar IBPs, solamente hemos arreglado una parte del problema, no todo el problema, porque necesitamos saber la causa y tratar la causa, no el síntoma. Pasamos a la siguiente consulta. Estamos tratando de absolver las preguntas suyas. Buenas noches, un gran saludo. Estoy viendo un programa muy interesante. Tengo el problema que mucho me extraña. Ese ya hemos hablado. ¿Cuándo comido comidas secas? A ver, tenemos otra consulta. Es el que lo voy a esperar en la consulta. Sí, ya lo has anotado bien. No sabemos qué comidas secas serán, pero ya te va a decir. La siguiente consulta. Buenas tardes, mi pregunta para el doctor es la siguiente. Ante un tratamiento prolongado este también, de la loropurinol y la colchicina, recomendaría omeprazol. Creo que nos estamos haciendo así unos menjunjes con todas las consultas que nos están haciendo. A ver, si tenemos una, mandamos. Buenas noches, doctor. Mi hijo tiene 4 años y en estas 2 semanas en sus ocasiones tuvo dolores muy fuertes en el estómago, como si le apretara. Le recetaron Viadil, sin embargo el dolor continuó. ¿A qué puede deberse esos dolores? 4 años, dolores tipo retortijón, cólicos. ¿Qué hacemos?
te llama por teléfono o es consulta virtual, digamos, no va a tu consultorio, no tenemos esa posibilidad. Bueno, primero que tengo que, dentro de la batería de preguntas que le haría, lo primero está la alimentación. No olvidemos que es un niño que está en crecimiento, primeramente, y que generalmente tendemos ya a cambiar, ¿no? De comidas semisólidas a comidas sólidas, ¿verdad? Luego estamos con el hecho también de la higiene, ¿no? Los niños tienen la costumbre de meterse todo a la boca, juega a la boca, ¿no? Luego, ¿a esta edad pica? También hay pica, pero no lo determinan como los niños más grandes que me dicen, papá me pica, o empiezan a comer otras cosas, ¿verdad? Como estuco, como lo hemos visto. Entonces, son diferentes factores y la batería de preguntas que se le hace para poder determinar. En este caso, sino también, ya que sea, digamos, un tipo más orgánico, se podría hacer ecografías, tomografías. Tenemos diferentes tipos de estudios para poder. Yo le recomendaría, existen aquí no diversos porque existe muy poco, pero hay profesionales que son especialistas pediatras que son gastroenterólogos. ¿Y el recomendar un Viadil, un espasmodioxadol en un niño de 4 años es nomás una buena medida? Porque no nos dice quién la receta. En la práctica médica no lo usaría yo en un niño, ¿no? Porque nos sobrecaparía los síntomas que nos pueda presentar. Ok, tenemos una duda, trataremos de llegar. Buenas tardes. ¿A por qué motivo en algunos adultos provoca estreñimiento el pan normal? ¿Y qué recomendación me daría para aliviar esto? ¿Es frecuente que el pan normal nos dé problemas gastrointestinales? No es por ser pan. No es tan frecuente. A lo mejor estamos viendo otro tipo de patología, ¿no? Como que tenga alergia al gluten, si es que en este caso sería, ¿no? Pero no produce estreñimiento, más bien nos produciría también diarreas, ¿verdad? A lo mejor, bueno, estoy simplemente disparando, tendríamos que ver qué más causas podrían ser, ¿no? Y eso, en mis épocas, cuando yo era joven, no había tanto de estas patologías del gluten y cosas raras. ¿Eso siempre hubo? ¿Está de moda? ¿Cómo es la cosa esa? No, ha cambiado mucho nuestra dieta. No olvidemos de que lo que comíamos nosotros muy rara vez se come y cada vez existe más la comida rápida. Entonces, muchas de las cosechas, hubo un estudio en España el año pasado justamente por el cambio climático, para que puedan crecer más rápido, todos, el tipo de trigo, todos usaban diferentes tipos de estimulantes orgánicos, ¿verdad? Entre esos pesticidas y otras cosas más que afectaron entonces la comida que comíamos antes en nuestro tiempo, tú y yo, pues era evidentemente mucho más sana. Y además uno ve en la televisión los informativos y los empresarios de no sé qué cosa quieren semillas genéticamente, ya no quieren decir modificadas, porque eso hay muchos estudios que han visto que realmente hacen daño a la salud. Le ponen genéticamente mejoradas para que presionen al gobierno y realmente nuestra alimentación está cambiando enormemente y gracias a Dios tenemos profesionales que nos pueden ayudar en esta área. Querido Cristian, ha sido realmente un placer haberte conocido estos momentos, desde que nos conocimos, realmente hay una buena vibra contigo. Ojalá te podamos tener pronto, nos han quedado los otros grupos y como verás la gente realmente confía mucho en tu opinión y nos han preguntado de todo y esperemos que la siguiente vez que te tengamos acá hablemos de muchas más cosas. Tus datos generales para que la gente te busque. Bueno, me encuentran en San Miguel, en la calle Gabriel René Moreno, en el edificio TC Center, en el piso 4, oficina 4, y pueden comunicarse conmigo al celular 765-59357. 765-59... 597. 597. 597. Sí, porque otra cosa está aquí en tu tarjeta, ¿no? 597. Y bueno, a las personas que se han podido comunicar, si desean una consulta, pueden llamarme, se les va a hacer un descuento. Y a la persona que escribió, pues se lo voy a esperar para que pueda aparecer. Solo tiene que decir que viene de parte del canal. Y la consulta para él va a ser gratuita. Amigos, muchas gracias por su sintonía y hasta muy pronto.